Mis hermanos, buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a su programa, Mi Casita de Oración. Como todos los lunes, le damos la bienvenida a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de nuestro pastor y guía, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermana Rita Torres Nava, una servidora Brenda Leiva, perteneciente al apostolado de la Nueva Evangelización. Estamos transmitiendo, mis hermanos, desde la Ciudad de México y como siempre vamos a empezar con una oración. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Y la oración de la promesa que se encuentra en el Evangelio de San Mateo 18. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado. Y todo lo que no provenga de ti en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Mis hermanos, pues la semana pasada les habíamos hecho una pregunta sobre la trivia. Damos las gracias por las personas que nos contestaron y quisiéramos hacer una meditación breve sobre la misma. La pregunta era, ¿a quién le dijo nuestro Señor, que se encuentra en el Evangelio de San... A ver, déjenme acordarme, era Marcos 10:17. Solo te falta una cosa. Y la meditación es, si esa cosa no solo te falta a ti también, mis hermanos, que nos estás viendo y escuchando, si le falta a algún hermano tuyo de sangre, algún amigo, alguna persona amada por ti, y que es importante que se la compartas. Y como les decía, está en el Evangelio de San Marcos 10, y más o menos dice así, y se trata de Jesús y el hombre rico. Acordémonos que hemos hablado de que ahora sí que todos somos ricos conforme a quién nos comparemos. Conforme a quién te compares tú eres una persona rica o millonaria, ¿sí? Dice, Jesús estaba a punto de partir cuando uno corrió a su encuentro, se arrodilló delante de él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Uno solo es bueno y ese es Dios. Ya conoces los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas cosas falsas de tu hermano, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. El otro le contestó, Maestro, todo esto lo he practicado desde muy joven. Jesús lo miró, sintió cariño, pongamos atención, sintió cariño por él y le dijo, solo te falta una cosa. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Cuando el otro oyó estas palabras, se sintió golpeado porque tenía muchos bienes y se fue triste. Mis hermanos, esta palabra es muy importante porque
Él había hecho muchas cosas buenas. Había cumplido los mandamientos, era persona de oración, pero le faltaba una cosa. Y sentimos que a veces hay situaciones en las que esa cosa nos falta a muchos, ¿sí? Esa obra de misericordia nos falta a muchos. Y creemos que es únicamente, que es suficiente con que no hagamos maldades. Cuando la palabra del Señor es clara, pongamos atención porque Jesús lo mira con cariño, ¿sí? Él está diciendo, quiero ganarme la vida eterna y por eso he cumplido los mandamientos, por eso he sido una buena persona, ¿sí? Pero desde el Antiguo Testamento, en muchos casos, se nos narra la palabra de Dios, la importancia de ayudar a los pobres, ¿sí? De apoyar a los pobres, al necesitado. Él no podía haber ignorado eso, pero luego pasa que muchos queremos vivir la fe a nuestra manera, ¿sí? De la palabra de Dios, esto sí lo acepto. Pero esta así como que no me convence o todavía no. Y miren que se los digo en experiencia propia, porque desgraciadamente hubo años de mi vida en el que mi corazón era duro, mis hermanos. O sea, sí podía sentir a lo mejor lástima por ver un pobre en la calle, pero hasta ahí mi lástima llegaba a decir, ay, pobre, ¿no? Podía sentir lástima por alguien que veía pasar, pero hasta ahí. Ah, bueno, sí, pobrecito. Pero que mi corazón, por eso nos dice la necesidad de la palabra en el Antiguo Testamento, que le pidamos al Señor que nos dé un corazón de carne, porque solo el corazón de carne es el que siente lo que puede sentir un hermano necesitado, ¿sí? Y esto es importantísimo. Entonces, el Señor no le dijo, como ya no robas, no matas, no adulteras, no cometes adulterio, ya eres salvo, como diría nuestro hermano Oscar Virués de Lane. Le dijo, te falta algo. Si quieres ganar la vida eterna, te falta algo, amigo, ¿sí? Y la prueba fue muy dura para él, como esas situaciones que nos pueden llegar a nosotros, que cuando somos duros de corazón y nos resistimos a compartir de lo que supuestamente es nuestro, de lo que supuestamente tenemos cuando nos resistimos, luego nos vienen esos trancazos que le llamamos, donde el Señor nos puede pedir mucho más de lo que estamos dispuestos a dar. En este momento yo recordaba, hay un mensaje hermoso que le dio el Señor a Catalina Rivas, la mística boliviana, que se llama, que está en la Cruzada de la Misericordia, una de las tantas cruzadas de nuestro apostolado, donde dice, el desapego de las cosas habilita para amar a Dios. Nada más le voy a leer un pedacito de todo esto hermoso que el Señor nos dice. Y habría que recordar por qué nuestro Señor sigue hablando. Pues porque seguimos sin hacer caso, mis hermanos. ¿Qué dice el Señor respecto a eso? Dice, no es la cosa, sino el apego a la cosa lo que yo reclamo. No una persona, sino el desmedido apego a esa persona. Esto es hacerse pobres y al mismo tiempo enriquecerse cada vez más. Él reprocha el apego que tenemos al dinero, por ejemplo, o a alguna persona a través de la cual podemos vivir en vida de pecado. Y luego añade, pongamos atención a las palabras, por favor. Al final de cuentas es el Evangelio mismo desmenuzado. No los trata de explicar el Señor porque seguimos sin entender, dice. Todo está en mis manos, pero tú tardas en creerlo. Entonces procedes como dueño. En cambio te digo que eres apenas un administrador.
¿Se acuerdan cuando en el Evangelio se nos dice el Señor que somos administradores? ¿Sí? Dice, te digo que eres apenas un administrador y muy poco fiel porque actúas en las cosas como dueño absoluto. Muchas veces sin pensar que administras lo que te fue dado, aun cuando hayas sido ganado y con fatiga. Aún con que te lo hayas ganado, mi hermano, con trabajo, ¿sí? El Señor te ha permitido que lo tengas, ¿sí? Hay muchas personas que trabajan en muchas cosas que pueden ser muy inteligentes y por X o Z no tienen lo que tú tienes, ¿sí? Y lo que tienes tú, mi hermano, y lo que tengo yo, el Señor lo ha permitido que lo tengamos como administradores para que lo sepamos compartir. Y añade, debería llamarte ladrón, pero esta palabra ofende tus oídos y entonces te llamaré un alocado. Al menos reflexiona en lo que obtienes de muchas de tus llamadas propiedades. Bienestar de una hora y tal vez ni eso. Paz, poca. Alegría, poca. ¿Qué nos decía, por ejemplo, me recordaba esas palabras de San Francisco de Asís, ¿no? Que cuando te mueras, únicamente te vas a llevar, hermano, lo que has dado. Únicamente lo que has dado, porque eso significan los tesoros en el cielo. O sea, acumular en el cielo únicamente lo que has dado o lo que te has dado como persona, ¿no? Entonces, es muy importante que compartamos esta verdad absoluta. Somos administradores. Somos ricos conforme a quien nos comparemos, ¿sí? Entonces, bueno, este pobre hombre rico, ahora sí que le añado a lo pobre hombre rico, cometió una falta muy grave. Ignoró a los pobres, ¿sí? Y llegado el momento, pongamos atención porque le dice el Señor, vende todo lo que tienes, ven y sígueme. Lo estaba llamando a ser apóstol. ¿Cuántos? Si nos vemos en los ¿cómo se dice? En los 4 evangelios, hubo quienes querían ser parte de ese grupo selecto de los apóstoles. Y el Señor no se los permitió. A muchos les dijo, vete a tu casa, ¿sí? Ve con los sacerdotes. Pero Él le dice, ven y sígueme. Así como le dijo a Mateo, así como le dijo a Pedro, así como le dijo a Andrés. A Él le dijo esas palabras, ven y sígueme. Pero para Él era un precio muy caro aceptar ser apóstol de nuestro Señor. Y se fue triste. Se fue triste porque eran muchos los bienes que tenía, ¿sí? Que aprendamos nosotros de este momento que el Señor nos permite vivir. Ahora, para la próxima semana, y todo esto de la trivia, mis hermanos, viene por el deseo de que sí vayamos a la palabra de Dios. Les hemos comentado que la palabra de Dios en muchas ocasiones nos da una orden. Vayan y hagan que todos sean mis discípulos. O sea, no es que si quieres, ¿sí? Vayan y hagan que todos sean mis discípulos. En otras nos da una sugerencia, como lo dice en Lucas 14:13, es cuando des un banquete, invita a los pobres, a los cojos, a los ciegos, dice el Señor. Es una sugerencia. Y dice, añade, y qué suerte para ti que no tienen con qué pagarte, porque tú recibirás la recompensa en la resurrección de los justos. Qué hermoso es el Señor, ¿sí? Él te dice, si tú das un banquete a mis consentidos, a mis hijos de la calle, a mis hijos que están en las esquinas alargando la mano, ¿sí? Yo, Jesús, te prometo acordarme de esto cuando te presentes a tu juicio final. En algún momento podremos ampliar esta parte del banquete. Pero hay otro momento en que Él da consejos. Y hay un consejo que si lo seguimos, mis hermanos, claro que nos podemos ganar la vida eterna.
Y le pediríamos, esa sería la pregunta de la trivia. Esta está, la respuesta, está en el libro de Sirácides, Antiguo Testamento. Hay algunas Biblias que se conoce como Sirácides, otro como Eclesiastés. Ya sea Sirácides o Eclesiastés, que es lo mismo, 7:36. Capítulo 7, versículo 36, en el Antiguo Testamento. Un consejo que nos da la palabra de Dios para que podamos ganarnos la vida eterna. O sea, no lo dejemos ahí nada más, porque esto no es solo para mí. A mí, yo cuando lo leí me impactó y lo estoy tomando muy en serio. Espero que tú también lo tomes en serio, mi hermano, mi hermana, y lo compartas, ¿sí? Porque también hay que recordar lo siguiente. El apóstol Santiago nos dice precisamente en esas cartas de Santiago 4:17, y no hay que olvidarlas, dice, el que sabe dónde está el bien y no lo hace, pongamos atención, está en pecado. El que sabe dónde está el bien y no lo hace, está en pecado. O sea, si tú sabes dónde está la necesidad de tu hermano, dónde está ese hermano necesitado. Les hemos comentado que nosotros, es una bendición de nuestro apostolado, tenemos comedores para hermanos necesitados precisamente. Y gracias a Dios, pues los comedores, lo único que hacemos nosotros como servidores es tomar de nuestros bienhechores y entregarle a los consentidos del Señor, ¿sí? Esos alimentos. Pero también nos hemos dado cuenta de, hoy en la mañana precisamente en nuestra junta de todos los lunes que tenemos aquí en el apostolado, comentábamos con nuestros hermanos algo que nos dimos cuenta en este comedor de Tlalpan. Pues nos empezamos a reflexionar sobre esto, Fide, Edith y yo. Fíjense que pasa algo curioso. Las personas les asusta hablar del fin de los tiempos, del fin del mundo, que si ahí viene el aviso, se asustan, etcétera, etcétera. Dicho de otra manera, les asusta morir en situaciones catastróficas. La misma pandemia es un temor grande, pero no se preocupan por su muerte personal que les puede llegar en el momento que menos lo pensemos, mis hermanos, sobre todo tomando en cuenta que la muerte en sí es un paso a esa eternidad. El problema es dónde la vamos a pasar esa eternidad. Y entonces la reflexión que nos dábamos cuenta es la siguiente, por lo menos aquí en este comedor que tenemos en la Ciudad de México, los hermanos que nos escuchen aquí en la Ciudad de México o en México y que quieran apoyar estos comedores que son principalmente les decíamos, son para personas en situación de calle, pero que ahora nos están llegando también personas que antes trabajaban en algo, así fueran como vendedores ambulantes, pero esta situación de la pandemia los ha llevado a que no tienen trabajo, no tienen cómo alimentar a sus hijos. Entonces, pues las filas son largas, ¿no? Y si alguno de ustedes quisiera apoyar, Laurita, que nos está apoyando también con tomar nota de las personas que contesten la trivia o que pidan oraciones, nos va a hacer el favor de poner un teléfono ahí para los que quieran apoyar con la certeza de que esto va a llegar realmente a los pobres. Y la reflexión, les decía, es que cuando la pandemia esté en semáforo rojo, pongamos atención, que es como llaman el pico fuerte, hay bienhechores que nos traen aportación económica, nos traen víveres, arroz, frijol, verduras, muchas cosas, gracias a Dios. Pero cuando la pandemia empieza a bajar el semáforo, y ya estamos en semáforo, ya no digo naranja, amarillo, empiezan a bajar las aportaciones. O sea, ¿qué necesitas tú estar en una situación apremiante para poder ser
lo que el Señor nos dice en su palabra para poder atender a los pobres, para poder entender que estamos, cuando nosotros aportamos, realmente estamos haciendo lo que más le gusta al Señor. Fíjense, con esta declaración del joven rico, ¿sí? El joven rico yo creo que esperaba que el Señor le dijera, wow, aleluya, me he encontrado a un hombre con una fe verdadera, con una espiritualidad. Te falta una cosa, le dijo el Señor. Y vuelvo a lo mismo, ¿a cuántos de nosotros nos falta entender que solo nos vamos a llevar a nuestro juicio, a nuestra eternidad? Solo nos vamos a llevar lo que hayamos entregado, lo que hayamos dado, ¿sí? Entonces, si tú sabes dónde está la necesidad, nosotros, gracias a Dios, como apostolado, tenemos comedores en muchas zonas de la Ciudad de México, en otros países, pero bueno, por lo menos en este teléfono le podemos dar informes. Les hemos comentado también que hay personas que son buenas, en serio. Son personas de oración, novenas, misa diaria. Pero hasta ahí no dan ese siguiente paso. Y mi hermano, mi hermana, no te vayas a encontrar tú que cuando estés en tu juicio final, el Señor Jesús te diga, hey, te faltó una cosa, ¿sí? Por eso es importante que vayas a la palabra de Dios. No, es muy difícil entender. Claro, estamos hablando que esto es una cuestión de fe. Si tú no tienes fe en que, ahora sí que como decía su santidad Benedicto XVI, recuerdo que cuando él cumplió, por aquí lo tenía anotado porque hago mis anotaciones y me encanta. Benedicto XVI comentaba, cuando él cumplió 85 años de edad, le preguntaron, ¿qué certezas su santidad tiene en su vida? ¿Y qué contestó? Por eso les digo, lo que estamos tratando, lo que queremos es que primero tú lo recibas, lo medites, lo aceptes en tu corazón y lo compartas. Estos videos los compartas, porque hay muchísimos hermanos nuestros, hermanos tuyos, amigos, que ignoran estas verdades de fe. Claro que es cuestión de fe, pero aún aquellos que en algún momento dado te pueden manifestar, yo no tengo fe, tú mándalo y déjalo en las manos del Señor. ¿Qué contestó Benedicto XVI cuando le hicieron esa pregunta? Que qué certezas tenía en la vida. A mí me encanta. Hay un libro que él escribió, que se lo súper recomiendo, que se llama Jesús de Nazaret. Uno de los teólogos más importantes y más reconocidos en nuestra iglesia es su santidad Benedicto XVI. Y la contestación que dio él es esta. Primero dijo, sé que Dios existe. Y eso es lo que tú te tienes que preguntar. ¿Sí crees que Dios existe? ¿Sí? O encontraba otra declaración que hizo el santo cura de Ars, ¿no? El santo cura de Ars decía, si tú nunca te has topado de frente con el diablo, aguas porque a lo mejor vas en el mismo camino que él, ¿sí? Yo les puedo decir, y ya se los he compartido, que una etapa de mi vida con que me encontré de frente con esa criatura terrible, con esa maldad, ¿sí? Pero gracias a Dios, eso me hizo reaccionar, ¿sí? Eso me hizo sacudirme dentro de mi corazón y cuestionar la vida que yo llevaba, porque al final de cuentas es falta de fe, o es un deseo de tener un Dios que se acomode a tu forma de vida, no a lo que Dios establece en su palabra. Ese es el problema, ¿sí? Entonces, por eso decía el santo cura de Ars, si no te has topado de frente con él, aguas,
Bueno, el agua yo se lo agrego, pero lo que él dijo es, ten cuidado porque puedes ir el mismo camino, ¿sí? Si todo te aparece muy bonito, vives a tu manera, no te preocupa, ¿qué te vas a encontrar cuando sea tu juicio final? Y lo que siguió contestando, bueno, dijo 3 cosas, su santidad Benedicto XVI. Primero, sé que Dios existe. Y para eso se necesita testimonio y fe, ¿sí? Certeza de que hay una eternidad. Y que en esa eternidad está la resurrección. Porque precisamente como dijo San Pablo, si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Entonces sí, mi hermano, haz lo que te dé tu gana. Si Jesús no hubiera resucitado. Pero recordemos que el hombre Dios, era 100% hombre, 100% Dios. Dios no necesitaba resucitar. Quien resucitó fue el hombre Jesús, el Hijo de la Virgen María. Resucitó porque nació en carne como la nuestra, y esa es nuestra esperanza. Él resucitó, y los que sigamos su palabra, resucitaremos, así como Él resucitó. Y eso es la ignorancia o el deseo de ignorar voluntariamente esa eternidad, ¿no? Sé que Dios existe. Sé que Cristo ha resucitado. Eso es, sé que Cristo ha resucitado. Todos vamos a resucitar, nada más que después de nuestro juicio, mis hermanos, unos para un lugar y otros para otro, ¿sí? Pongamos atención. O sea, no es el Dios que tú quieres y como tú lo quieres. Y añadió, sé que el bien de Dios es más grande que el mal que hay en el mundo. Sé que el bien de Dios es más grande que el mal que hay en el mundo. ¿Y por qué es tan importante esto que estamos compartiendo? Leíamos también, este libro también se lo recomendamos, del Sinaí al Calvario, lo hemos estado meditando constantemente, y son las 7 palabras que el Señor dictó en la cruz a Catalina Rivas para el mundo de hoy, para los que queramos escuchar y entender esas 7 palabras en la cruz. Cuando el Señor dice, déjenme decirles, la 5ª palabra, cuando dice, Señor, Señor, levantando los ojos al cielo, ¿por qué me has abandonado? Y añade Jesús en este mensaje, en ese grito reclamé el abandono del viacrucis de toda la humanidad. Sentí en mis propias llagas las infinitas llagas de todos los cuerpos que serían torturados por el hambre y la miseria. Millones de voces se unían a la mía para decir, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Me estoy muriendo de hambre cuando hay personas que se enferman de gula. Mi vida es un ayuno continuo y forzado, mientras hay personas que no saben en qué consiste el ayuno y se dicen cristianos. Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y luego añade nuestro Señor, 5ª palabra en la cruz. Sentía la angustia, pongamos atención, de todos aquellos hombres y mujeres que en el momento de su muerte se encontrarían con que se habían equivocado. ¡Qué terrible! ¡Qué espantoso! Con que su vida
fue una pérdida continua en el pecado, en los placeres y en la negación de Dios. Y su condenación sería inminente por una eternidad de eternidades a cambio de haber vivido a su antojo durante X número de años. Nuestra vida terrena, mis hermanos, comparados con lo que es la eternidad, es un suspiro, ¿sí? Por eso la misma palabra de Dios nos dice que para Dios 1000 años son como un día y un día son como 1000 años, ¿sí? Esto es algo que tenemos que compartir y entender lo que la palabra dice. Aquí en la palabra de Dios están todas las soluciones para que nosotros no corramos esos riesgos de última hora, de que en un momento nos encontremos ante la presencia de Dios. Recuerdo también hay un libro que tenemos en el apostolado que se llama Providencia Divina, y se nos dice lo siguiente: fortalézcanse con la oración, porque a la hora de estar ante mi presencia estarán solos y desnudos, con las manos llenas o vacías. Qué terrible. ¿Con qué manos te vas a presentar tú? ¿Sí? ¿Qué vas a llevar tú para ese momento en que la palabra de Dios nos habla de esos juicios, esa resurrección de los justos? ¿Sí? Que seamos justos nosotros, que seamos buenos administradores. La palabra nos enseña, mis hermanos, que las mayores bendiciones, las bendiciones más grandes, no vienen por ayuda a los pobres. Y si se van ustedes al libro de Sirácides, también volvemos a Sirácides, que les digo que es Sirácides y Eclesiastés lo mismo, nos dice lo siguiente: alarga tu mano al pobre y recibirás todas las bendiciones. Alarga tu mano al pobre y recibirás todas las bendiciones. El otro día meditábamos en una casita de oración, de las que tenemos, gracias a Dios. Ahorita la gran mayoría se están llevando a cabo vía Zoom. Que cuando el Señor dice que, ahorita no me acuerdo del texto bíblico, pero dice que cuando tú le prestas algo a alguien, no se lo reclames. Entonces son enseñanzas que tenemos que ir meditando, viviendo y encarnando. También en otro momento dice que si tienes 2 capas, pues des una al que no tiene, ¿sí? Y cuando me encontré con este texto bíblico, pues a mí nunca se me hubiera ocurrido que esto pasa cuando veo al Señor en el necesitado, ¿sí? Dice: presta a Dios quien da al pobre. Fíjense nada más, ¿se te ha ocurrido a ti pensar, mi hermano, mi hermana, que cuando tú te ocupas de los hermanos necesitados, el Señor te dice: me estás prestando a mí, le estás dando a Él, ¿sí? Por eso son todas las bendiciones. Y hay otro momento también, es que está bellísimo este libro de Sirácides, de Proverbios, está lleno de bendiciones. Y todo esto lo tenía que haber conocido el joven rico, pero eso los hizo a un lado. No vayas tú a hacer lo mismo. Dice otro texto bíblico para que es importante que meditemos, que vivamos. Hijo, dice, no niegues al pobre su alimento, ni dejes esperando al que te mira suplicante. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos pasa que hay momentos en que vamos caminando por la calle muy apurados a algún lugar X, ¿sí? A mí, para mi tristeza y para mi vergüenza, me ha pasado que
estoy hablando de años atrás, que veía a algún necesitado y decía, a la vuelta. Y a la vuelta ya no estaba. ¿Ya? Es las cosas que debemos reflexionar. Y sobre todo hay tanta atención de Dios para con ellos, los necesitados, porque acuérdense que lo dice en el libro de Isaías y lo repite, creo que es en el libro de Lucas, cuando nuestro Señor llega y abre el rollo, entra a la sinagoga y abre el rollo, ¿sí? de la Torá, y cuando Él declara, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena nueva a los pobres. La buena nueva a los pobres. Y déjenme decirles que como parte de la experiencia que vivimos en nuestros comedores, nos damos cuenta que ellos están atentos a la palabra de Dios. Compartimos con ellos la palabra de Dios y nos encontramos con que algunos de ellos la conocen y han sido personas que ante determinadas situaciones que solo Dios conoce, pues han ido cayendo, ¿sí? Pero están atentos. Y la necesidad, cuando empezamos nosotros los comedores, lo tenemos que aclarar también, al principio no era fácil. Ellos decían, yo quiero comer y a mí no me interesa otra cosa. Pero conforme van conociendo la palabra, ahí están, ¿sí? También les hemos comentado que en otra época en que hubo cerrazón de muchas áreas, cuando la influenza, y pues también como hoy se les da para llevar, ya no los podemos pasar a que coman sentados en una mesa dignamente, se les da despensa para que se lo lleven, alimento preparado. Ellos nos pedían entrar a la capilla. Es que es maravilloso, el Señor nos pone todos los medios, mis hermanos, y somos difíciles de convencer. Ahí tenemos los medios, pero hay algo de lo que nos tenemos que cuidar en todos los sentidos. Y esto lo dice también, ¿sí? En ese mismo libro de Sirácides 4, este es 4.1, el otro creo que es 4.3 o 4.4, cuando dice, pon atención porque ahora sí que si te pasas va a ser terrible. Dice, no des motivo para que te maldiga. Se está refiriendo a los pobres. Nuestro Dios se está refiriendo a los pobres. No des motivo para que te maldiga, pues si te maldicen la amargura de su alma, el Creador lo escuchará. En el Sirácides 4.5. ¿Cuántas veces también no solo no se les da, sino se les desprecia, se les mira de arriba para abajo, o se les avienta la moneda, ¿sí? Somos de monedas, ¿sí? Y ellos que están en esa necesidad, si esa persona te maldice, su Creador lo escuchará. Y las reflexiones bíblicas siguen para que nosotros entendamos cómo alcanzar esa vida eterna. Cómo no nos alcance esa segunda muerte a la que se refiere San Pablo en sus cartas, ¿sí? En el libro del Antiguo Testamento, en Isaías 55, nos dice la palabra. Y voy a seguir insistiendo en lo que es la palabra, porque en la palabra de Dios es donde están todas las respuestas, todas las oportunidades, ¿sí? No podemos despreciar la palabra de Dios. Es el tesoro de tesoros para nosotros, mis hermanos. Y Dios nos dice, a ti que me estás viendo y escuchando, me lo dice a mí y a los que les vamos a compartir. Pongamos atención. ¿Para qué van a gastar su dinero en lo que no es pan y su salario en cosas que no alimentan? Me encanta este momento porque dice el Señor, Dios, Papá Dios,
Si ustedes me hacen caso, ustedes, ¿a ti qué? Si usted, no, yo estoy prestando mi voz, porque acuérdense que la palabra toma vida en el momento en que se declara, es Dios mismo hablando contigo. Yo presto mi voz, pero el que te habla es el Señor a través de su palabra, ¿sí? Por eso me encanta esta aseveración, como es, por eso le decía hace rato, a veces da consejos, a veces da órdenes, a veces da sugerencias, nuestro Señor. Y a veces nos dice de esta manera coloquial, si ustedes me hacen caso, comerán cosas ricas y su paladar se deleitará con comidas exquisitas. Atiéndanme y acérquense a mí. Escúchenme y su alma vivirá. ¡Qué hermoso, mis hermanos! Precisamente ayer estaba leyendo un libro sobre la vida de Santa Catalina Emmerich. Ahorita no lo tengo en la mano, son mis tesoros, mis libros. La vida de los santos es maravillosa, la palabra de Dios, la historia de la salvación. Y ahí ella narra, si Dios lo permite, la próxima semana les leeré esa parte donde ella, acuérdense, Santa Catalina Emmerich, es beata alemana, ¿sí? Que de hecho, para los que tuvimos la bendición de ver la película La Pasión, Mel Gibson, mucho de lo que ella narra en sus libros, en sus experiencias místicas, las tomó para hacer la película La Pasión. Y siguió en cómo ella hablaba de los lugares que el Señor le permitió visitar en bilocación o en visión, e inclusive los personajes que representan a la Santísima Virgen, a los diferentes personajes que aparecen en esta película, son de acuerdo a las descripciones que ella dio sobre el físico de las personas y sobre los lugares tal y como ella los veía, ¿sí? Y entonces ahí narra en algún momento cuando es llevada al cielo. Por eso es tan importante la vida de nuestros santos, el poder empeñar nuestra eternidad en gustos, vamos a dar cuenta hasta de palabras que hayamos dicho inútilmente, no solo de ofensas, ¿no? Y que no nos demos el tiempo. La semana pasada les decía, ay, nos damos tiempo para todo. Y para las cosas de Dios somos negligentes, ¿sí? Y por eso la misma palabra de Dios nos dice, reprendan a los que no hacen nada. Y no está hablando de tu trabajo, no se está hablando de la persona que eres como profesionista, ¿sí? O los dones que tienes para hacer o realizar determinadas cosas que te beneficien con un trabajo o te hagan pagos. El Señor está hablando de la salvación de las almas. Si tú no te has involucrado en el trabajo más importante de tu vida, por eso las palabras de nuestro Señor a Pedro, ¿no? Sígueme y te haré pescador de hombres. Lo más importante para él, sígueme y te haré pescador de hombres, de almas. Ese es el trabajo que al Señor le interesa. Y únicamente tenemos que obedecerlo, ¿sí? Únicamente tenemos que poner atención cuando dice, si ustedes me hacen caso por el amor de Dios, vas a tener vida eterna. Si hay cosas, yo me acuerdo que mi hermano Tico, que lo amo con todo mi corazón, en alguna ocasión hace muchos años me decía, ¿y allá también vamos a comer?
Mis hermanos, el creador de todo lo que existe, porque aquí no hay inventores. Cualquier persona que se diga, es que yo inventé esto, tuvo que tomar de lo que ya estaba hecho en la tierra. Así que el creador de todo, y si tú eres una persona que te gusta el comer bien o que sabes hacer cosas ricas, ¿sí? El Señor te dice, es que me encanta. El Señor te dice, nada de lo que hay aquí no sé cómo decirles, qué palabras usar. El Señor las dice maravillosamente, pero lo que aquí disfrutas es nada. Cuando el alma comerán cosas ricas y su paladar se deleitará con comidas exquisitas. Nada va a ser comparable. Por eso también se nos dice, cosa que ojo no vio, ni oído yo, es lo que Él tiene preparado para los que lo aman y sobre todo para los que le hacen caso. Y como termina diciendo, atiéndanme y acérquense a mí, escúchenme y su alma vivirá. Y aquí en Tesalonicenses, ya ahora sí que en la carta a los Tesalonicenses, que está después de Hechos de los Apóstoles, se nos dice eso. Reprendan a los que no hacen nada. ¿Sí? Llámenles la atención en pocas palabras. Pero como les decía, en alguna ocasión voy a compartir algo que hasta ahorita bueno, ya lo he compartido. Yo tuve un sueño y fue a raíz de que me empecé a acercar a las cosas de Dios, fue a raíz de que me encuentro de frente con el enemigo, ¿sí? Y Santa Madre de Dios, el susto que me dio, ¿sí? Y eso, gracias a Dios, me hizo regresar a la iglesia. Y digo regresar porque de chica fui llevada de la mano a la iglesia, pero luego entra la adolescencia, la rebeldía y muchas otras cosas que no estoy como para contarlas, pero me hizo regresar a mi iglesia. Y esto es importante porque hay ocasiones en que uno necesita ser sacudido, ¿sí? Pero sacudido con fuerza. No es nada más así por encimita. Y entonces empecé ese regreso dando pininos aquí, pininos allá, escuchando unas charlas. Les he dicho que andaba yo como turista espiritual, que luego nos pasan esas cosas, ¿no? Escuchamos muchas cosas, nos sentimos muy bien porque las escuchamos, pero no pasa de ahí, no las vivimos, no las encarnamos, esa es la verdad, ¿no? Y ahí está el gran engaño. El creer que escuché algo bello me hace ya ponerme mi palomita y sentir si esa palabra hermosa que escuché del Señor no la recibí en mi corazón y no dije, sí, Señor, voy a atender tus cosas. Sí, Señor, voy a atender. Y esto es tan lógico entenderlo. Los que somos padres creo que los podemos entender mejor, ¿sí? Él llora y gime por sus hijos que mueren de hambre, mientras tú y yo estamos enfermos de gula, mi hermano, ¿sí? Por el amor de Dios. Entonces me acuerdo que en ese retorno mío a las cosas del Señor, pues sí, iba a una charla aquí, iba a un retiro allá, hasta que gracias a Dios el Señor me ubicó aquí en el apostolado. Pero en una de esas ocasiones que fui a un retiro, recuerdo que estábamos en ese retiro y al terminar el retiro pasaron pues con lo que se recoge la ofrenda, ¿sí? Y yo para tener manos libres, y era esos retiros en los que uno lleva su Biblia y no está yo cuidando mi bolsa ni cosas de esas, bueno, pues únicamente no llevé bolsa, sí llevaba mi Biblia, pero no llevé bolsa, y entonces repartí, el único dinero que llevaba era, en una de las bolsas puse 200 pesos y en la otra puse 20 pesos. Los 200 pesos es que regresando de ese retiro iba a pasar al súper a comprar unos refrescos
y los 20 pesos era para la ofrenda. Pero ¿qué pasó? Que a la hora en que pasan para recoger la ofrenda, me equivoco de bolsa y saco los 200 y en automático, mi hermano, dije yo, ay no, los 200 no. Pero cuando hago ese movimiento, sentí en mi corazón estas palabras. ¿A quién le dices que los 200 no? Y me acuerdo que dije dentro de mi corazón, perdóname, Señor. Y los saqué y los di de ofrenda. Ese tipo de situaciones nos pasan, mis hermanos. Porque para otras cosas, sí. Pero para las cosas de Dios, las pensamos. Y quiero decirles que no necesariamente a todos les tiene que pasar lo siguiente, pero para mí fue una experiencia, porque más tarde, regresando a casa, precisamente para tomar más dinero, para ir a comprar esos refrescos, siento que se me va a oscurecer, que se me va a hacer tarde, y tomo de carrera un saco que por lo general no me lo ponía. Llego allá, era la Aurrera, me acuerdo, y a la hora de que me estoy acomodando el saco, meto las manos a una bolsa y me encuentro con un cachito de lotería de sorteo, que estaba por vencerse, creo que en unos 3 días o algo así. Y voy y lo presento. Tenía un premio de 20,000 pesos. No les quiero decir con esto que a todos nos va a pasar lo mismo, pero para mí fue una enseñanza. Entender que las primicias deben de ser para el Señor, no para nuestros gustos, no para lo que nosotros queremos, no para lo que a nosotros nos gusta. Vamos a seguir un poco con este tema la siguiente semana, pero sobre todo tomando en cuenta de que lo que dijo el Señor a Pedro, ora para que no caigas en la tentación. No dijo, evita la tentación, la oración. Pero lo que le dijo al joven es muy importante. Y lo que nos aconseja ahora en la tibia también es importante, ¿sí? Vayamos a ese momento. Les había dicho que estaba en el libro de Sirácides. Ahorita ya no sé si lo tengo en la mano o no. Aquí está. Vayámonos a ese consejo que nos da el Señor en el libro de Sirácides o Eclesiastés 7:36 para ganar la vida eterna. No lo olvidemos. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y sola nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, cúbreme con tu manto y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Señor y mi Dios, que mi cuerpo descanse y que mi espíritu te alabe toda la santa noche. Buenas noches, buenos días, buenas tardes.